Muy bien, ya estamos de regreso. Después de haber visto el genocidio en Camboya, un genocidio hecho por las manos de la extrema izquierda, vamos a ver el holocausto nazi, un genocidio hecho por las manos de la extrema derecha. Más de 6 millones o alrededor de 6 millones de víctimas. Más o menos la historia empezó así. Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Al perder la Primera Guerra Mundial quedó derrotada, humillada y moralmente derrumbada. Con ese escenario así, la gente pobre, llevada de problemas, surge un líder político. Se llamaba Adolfo Hitler. ¿Se acuerdan de él? Uno de un bigote así, que hacía así. Ese era Adolfo Hitler. Adolfo Hitler tenía un discurso patriótico, súper patriótico. Tan patriótico que se iba al extremo. Tan patriótico que creó un partido que se llamaba el Partido Nacional Socialista. Pero para que su partido triunfara, él necesitaba darle moral al pueblo alemán y echarle la culpa a alguien de los problemas de Alemania. Así que se buscó a alguien, le echó la culpa a los judíos. Les dijo a los alemanes que ellos eran una raza aria superior y que los judíos eran una raza inferior, que merecía ser exterminada, que si la sacaban de Europa iban a recuperar su riqueza, que los judíos eran usureros, que eran ladrones, que eran terroristas. Y el pueblo alemán humillado le compró ese discurso y lo llevó al poder. Y Hitler se hizo presidente y Hitler inició la Segunda Guerra Mundial con el discurso de recuperar la gloria para Alemania y de exterminar a los judíos. Con esos antecedentes comienza esta segunda parte de la historia. 30 de abril de 1945, Berlín. La Segunda Guerra Mundial estaba por finalizar. Los rusos por el norte y los aliados por el sur se aproximaban a las goteras de Berlín. Escondido en un búnker bajo tierra, Adolfo Hitler, el peor asesino en masa que conoce la historia, buscaba una salida. Pero encerrado como una rata, en muros de concreto de más de 3 metros de espesor, la única puerta que se le abrió habrá sido la del infierno. Él y su amante, Eva Braun, se suicidaron antes de caer en manos de los soviéticos. A la misma hora, a unos 300 kilómetros de allí, Jonas Horowitz, un judío griego, caminaba por entre la nieve de Dresden. Apenas podía hacerlo. Había logrado sobrevivir al peor campo de concentración nazi por más de 5 años, y sin embargo, con la piel pegada a los huesos, parecía que en la hora final no iba a lograrlo. Sintió deseos de dejarse caer y no caminar más, de morir ahí, de hambre y de frío, o ejecutado por los alemanes. Entonces, un disparo sonó justo detrás suyo. Abrí mis ojos y alguien no podía caminar más. Era casi un musulmán, no tenía fuerza. Se sentó a un lado de la carretera y le dispararon. Ellos no esperaron, no podían esperar. Le dispararon y esta nieve blanca y hermosa se convirtió en roja. ¿Cómo puede uno pensar que una mancha de sangre es hermosa?, se habrá preguntado Jonás, y al tiempo se habrá contestado que sería la costumbre, esa espera por la muerte en que se había convertido su vida, haber tenido que ver, oler y oír cómo morían y desaparecían más de 1,5 millones de almas durante los últimos 4 años de su vida, incluyendo a su familia, en el campo de Auschwitz y Birkenau. Jonás siguió caminando, más disparos acompañaron la marcha y cientos de manchas rojas fueron quedando sobre la nieve virgen de la noche anterior, tan solo para desaparecer con la siguiente nevada. Jonás siguió caminando, no lo sabía, pero el monstruo, el asesino que lo había condenado al exterminio, acababa de morir, mientras él, con la piel pegada a los huesos, seguía de pie, caminando sobre la nieve. Jerusalén, julio del 2008. Jonas Horowitz, ahora de 86 años, llega muy puntual al lobby del Hotel Grand Kurt, muy cerca de un barrio palestino en Jerusalén. Se ve joven y tiene mucha energía. Intercambiamos unas palabras y decidimos que haremos la entrevista en inglés. Jonás se sienta frente a mí y lo primero que me llama la atención es el número tatuado en su brazo izquierdo. Es el H5003. Quiero preguntarle sobre ese tatuaje de la muerte, sobre cómo sobrevivió, sobre las monstruosidades que vio.
Llamaron a mi número. Esto fue lo primero que aprendí en alemán. No solo yo, todos. 415. 15003. And if somebody died, we have to bring him. Y si alguien moría, teníamos que cargarlo para que ellos compararan el número. Entonces llamaron a mi número y yo empecé a temblar. Y pasé al frente y gritaban cosas que no entendía. Y finalmente dijo, 415, 25 en alemán, lo que significa 25. Había una mesa grande, con un hueco en el que se ponía la cabeza. Te quitaban los pantalones y tenían un látigo y luego debías que contar hasta 25. El látigo era hecho de pequeños cueros. Conté 8 y al 9º me desmayé. Pero sé que me dieron 25 porque toda mi piel se desgarró. Because all my skin was turned down. Quiero preguntarle tantas cosas, pero me contengo. Me siento como cuando estoy con la abuela Marina en Tunja, invadido por un respeto a los mayores que no sé si ahora enseñan, pero que para mí, hoy, aquí, sentado ante un verdadero testigo de la historia, tiene más sentido que nunca. Como si hubiéramos hecho un pacto en silencio, yo no le pregunto nada, tan solo le pido que por favor nos cuente su historia, y a partir de ese momento quedo amarrado a sus palabras por más de 2 horas en que solo puedo hacer pausa para secarme las lágrimas. La historia de un verdadero sobreviviente del Holocausto y la peor de sus cocinas de la muerte, Auschwitz-Birkenau. Cracovia, Polonia, 2009. Nunca había estado en Polonia, no es lo que me imaginaba. Cracovia es una ciudad pequeña pero muy agradable. Tomamos un autobús y en apenas 15 minutos estamos ante las puertas de Auschwitz y Birkenau. El complejo de la muerte más grande que los nazis construyeron en busca de algo que ellos llamaban la solución final, y que no era otra cosa que un meticuloso y matemático plan realizado con precisión y disciplina industrial para exterminar a todos los judíos de Europa. Todos. Cracovia está solo a 1 hora de distancia del campo de muerte de Auschwitz, que al principio fue establecido como un campo de concentración para los prisioneros políticos polacos, pero a través de la guerra se convirtió en el más grande campo de la muerte en Polonia. Aproximadamente 1,1 de 2,1 millones de judíos fueron asesinados allí. 5 million Jews are murdered there. Entre 1940 y 1945 miles de vagones de tren llegaron hasta aquí provenientes de toda Europa, cargados de manera inhumana, con cientos de miles de judíos, muchos de los cuales ni siquiera sobrevivían al viaje. They take us into another railway. Nos llevan a otro ferrocarril, nos metían dentro. No estoy exagerando. A aquellos que aún estábamos vivos como sardinas, parados, no había espacio para sentarnos. People are dying. Parados, y el tren andaba y la gente moría. Tomábamos los cuerpos, tomábamos la ropa para estar más calientes y lo lanzábamos afuera y el tren seguía The andando. worst thing is that we cannot catch. Lo peor es que no podíamos tomar la nieve porque el tren andaba y no podíamos atraparla. Hicimos un trato. Uno orina, el otro bebe, con el propósito de que cuando uno orinaba le daba al otro. That when you have to urinate, you give him. Y esto ayudaba. Era caliente y salvaba vidas, y lo hice. And it saves lives. La entrada de trenes en Auschwitz-Birkenau parece tener expresión propia. La puerta con forma de arco por donde pasan los rieles y las 2 pequeñas ventanas para los guardianes asemejan una cara con unas fauces insaciables y 2 ojos pequeños que miran hacia adentro. Esto era lo que tenían que ver los que llegaban. Al pasar la puerta, 300 metros adelante, terminan los rieles y terminaba el viaje para los judíos.